Buenos días, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. A esta hora nos acompaña la doctora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la doctora Carmen Torres, ella es la fiscal delegada de la seccional Bogotá, y el doctor Hugo Acero, secretario distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Vamos a hablar sobre resultados importantes que ha logrado la policía en coordinación con las autoridades distritales en las últimas horas. Muy buenos días para todos, mil gracias por acompañarnos. Quiero empezar por darle las gracias a la Policía Metropolitana de Bogotá, que desarrollando el nuevo modelo que acordamos y que anunciamos la semana pasada, de fortalecer la investigación criminal en conjunto con la DIJÍN y con la Fiscalía, para que logremos desarticular las bandas que están causando o bien robos o bien homicidios en la ciudad de Bogotá. A estas bandas tenemos que desarticularlas completas, no se trata solamente de capturar a un ladrón de vez en cuando, de manera individual. Si queremos resultados sostenidos en materia de seguridad y de convivencia, tenemos que lograr desarticular estas bandas, o bien de hurto, o bien bandas criminales que están vinculadas, causando homicidios en disputas entre sí. Lo dijimos hace, ¿cuándo fue este hurto? Hace 11 días. Hace 11 días, o 12 días, fue el 23. robo a una joyería en el centro comercial Gran Estación. Yo ese día manifesté mi preocupación, no porque el robo esté creciendo en Bogotá, el robo está bajando en la ciudad de Bogotá, pero no podemos permitir que ese tipo de hechos pasen y que haya alguna banda criminal en Bogotá que cree que puede operar de manera impune en nuestra ciudad. En menos de 2 semanas, una operación de inteligencia, de investigación judicial, entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, como nos comprometimos a los que causaron este robo en el centro comercial Gran Estación, a sus dirigentes, a sus directivos, a quienes allí trabajan, les queremos mandar un abrazo y un saludo. Nos comprometimos con ellos y con toda Bogotá a que desarticularíamos esa banda y lo hemos hecho en menos de 2 semanas gracias al trabajo conjunto de la policía y de la Fiscalía. Quiero pedirle al general Gómez, que fue quien coordinó esta operación, nuestro comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que nos cuente cómo fue la operación, cómo logramos capturar a estas 5 personas involucradas en este hecho y qué repercusiones positivas, no solamente respecto de ese hecho delincuencial, sino de otros en nuestra ciudad, tiene este resultado, mi general. Bueno, muy buenos días. Decirles que un trabajo coordinado con nuestra Fiscalía General de la Nación, en un tiempo récord, logramos identificar a esta estructura delincuencial, los Cronos. Esta estructura, el día 23 de junio, cometió el hurto en un local del centro comercial de Gran Estación. A partir de ese momento, nosotros desplegamos todas las actividades de inteligencia y de policía judicial. Hicimos un barrido de cámaras de 353 cámaras, con un total de análisis de videos de 120 horas, que nos permitió evidenciar desde el momento en que estos delincuentes salen del centro comercial y todo el recorrido que hacen yendo desde la 26 a la 50, posteriormente por la autopista sur, hasta llegar al barrio El Perdomo. Gracias a ese trabajo investigativo, logramos identificar algunos vehículos que participaron en este hecho delictivo. Posteriormente, mediante un trabajo metodológico ordenado por la Fiscalía y realizado por nuestros investigadores, a través de análisis morfológicos, de retratos hablados, de interceptación de líneas telefónicas, de entrevistas, entre otros, de vigilancia y seguimientos,
logramos ir identificando a los integrantes de esta estructura delincuencial. Fue así como, después de ir obteniendo suficiente material probatorio, junto con nuestra fiscalía solicitamos las respectivas órdenes de captura. Y en las últimas horas logramos realizar 5 allanamientos en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, donde identificamos en esta primera fase, logramos identificar a estos delincuentes que ingresaron al local comercial y algunos que estaban en la parte externa brindando información. Fueron ubicados en estas localidades y capturados en las últimas horas. Estos delincuentes son reconocidos en el mundo criminal. Entre estas 5 personas suman 36 antecedentes por diferentes delitos. Hay uno que tiene 15 registros, otro 11, y así sucesivamente. Delitos por homicidio, por hurto, por concierto para delinquir, por tráfico y porte ilegal de armas, entre otros. El resultado que estamos presentando el día de hoy es un resultado de impacto, de respuesta inmediata por parte de la policía frente a un hecho delictivo, y que el mensaje es muy claro: aquí no hay espacio para estos criminales. El trabajo articulado que nosotros tenemos va a seguir dando resultados como hasta el día de hoy. Y el mensaje es que el que la hace, la paga en nuestra ciudad. No vamos a permitir que delincuentes vengan a intimidar a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, general. Esta operación, insisto, es fruto del sistema de trabajo conjunto, de investigación conjunta que acordamos la semana pasada, que ya estamos implementando y que ya produce resultados. Esa investigación conjunta implica unir esfuerzos de análisis criminalístico, de análisis de inteligencia y de operación conjunta entre la policía y la fiscalía. Yo le quiero agradecer mucho a la doctora Carmen Torres, que nos acompaña de la Fiscalía General de la Nación. Ella era nuestra directora de la Fiscalía en Bogotá, ahora está a nivel nacional, nos complace mucho, pero nos agrada mucho porque junto con el doctor Juan Manuel, que ahora está en Bogotá, la doctora Carmen conoce muy bien Bogotá. Nos acompañó al principio de la administración, ahora está en una responsabilidad nacional y es parte de este trabajo conjunto, y le agradezco mucho, doctora Carmen, que nos indique cómo vamos. Gracias, señora alcaldesa. Decirles que efectivamente el resultado que hoy se presenta, como lo anunciaba el general Gómez, es el resultado de un trabajo de manera oportuna, realizado con base en las estrategias que se han planteado a través del direccionamiento del señor fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, hecho expresamente para la situación y es la época de la pandemia. Se ha un estratégico que ha permitido articular los esfuerzos entre las administraciones locales, la Policía Nacional, las policías judiciales, tanto de la Policía Nacional como del CTI, y fiscales. Es una tarea muy importante que se ha desarrollado y ha permitido unos resultados. En Bogotá específicamente, en lo que va del año, llevamos 75 organizaciones impactadas, pero quiero señalarles que en la última semana se han desarticulado 5 y a nivel nacional llevamos 337. Estas bandas que han sido impactadas, en la mayoría han sido integradas por personas que se dedican al hurto, al narcotráfico, al secuestro y la extorsión, así como también al homicidio. Entonces, señalarles que seguimos trabajando, que pese a las dificultades que nos aquejan por el tema de la pandemia, la Fiscalía General de la Nación no ha cesado en su trabajo impecable y oportuno, con el apoyo de la Policía Nacional y las distintas administraciones como la de la Seccional Bogotá. Muchas gracias. Quiero por último decir lo siguiente. En lo corrido del año, como decía la doctora Carmen, en las últimas semanas ya son 5,
Hoy completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la octava banda delincuencial que desarticulamos este año. Octava banda delincuencial. En Bogotá no vamos a permitir que duerma tranquilo un solo delincuente que nos esté causando robo o homicidio. Y quiero ser clara, estas son estructuras criminales organizadas. No es cierto en Bogotá que porque la gente humilde esté pasando dificultades se está incrementando el robo. La gente humilde de Bogotá no es ladrona. La gente humilde de Bogotá es trabajadora, decente, honrada. Si hay hurtos o homicidios, no es por ciudadanos desesperados, es por estructuras criminales organizadas, tratando de aprovechar la situación, las dificultades que tienen ciudadanos y saliendo a tratar de incrementar los hurtos. Los hurtos en Bogotá van bajando, excepto el hurto de bicicletas, donde estamos haciendo un esfuerzo enorme. Las demás modalidades de hurto, les quiero mostrar aquí en la pantalla, las demás modalidades de hurto, el hurto a personas, el hurto a comercio, el hurto a automotores, el hurto a motocicletas, el hurto a residencias, el hurto de celulares, el hurto en Transmilenio y otros tipos de hurtos. Todos son indicadores que están a la baja en Bogotá. El hurto en Bogotá se está reduciendo, excepto el hurto en bicicletas. Desafortunadamente es la única modalidad de hurto que se ha incrementado y ya tenemos en marcha una estrategia conjunta para controlar en este segundo semestre ese indicador. El otro indicador que nos preocupa es el de homicidio. En los 5 primeros meses del año teníamos homicidio a la baja. Desafortunadamente en junio tuvimos un incremento en el mes de junio, pero también tenemos una estrategia avanzada de desarticular las bandas. Los que causan homicidio y robos como este del centro comercial Gran Estación, o como el que se ha presentado en residencias en Usaquén, son estructuras criminales organizadas y vamos detrás de la estructura, no nos vamos a quedar con el ladronzuelo de la calle. El trabajo coordinado que estamos haciendo con policía, con fiscalía, es justamente para desvertebrar toda la operación, toda la estructura. En este caso, esta estructura criminal de los Cronos estaba integrada por 5 personas, alias Goku, alias Angie, alias Julio, alias Beneco y alias Ciego. Los 5 de la estructura han sido capturados y han sido judicializados por hurto calificado y agravado, por concierto para delinquir y por secuestro simple. Porque estos delincuentes, cuando salieron del centro comercial y les falló la operación que tenían para trasladarse, secuestraron a un taxista y lo obligaron a que los trasladara a la localidad de Ciudad Bolívar. De manera que además del hurto calificado y agravado, del concierto para delinquir de esta estructura, habían incurrido en un secuestro simple que también se les está imputando. Ese trabajo de imputación lo hizo la Fiscalía. Ya por fortuna fue avalada la orden de captura por un juez. Luego estas capturas quedan en firme y procedemos también con llevar a la cárcel a los criminales, que es lo que les corresponde. Esta estructura criminal estaba azotando varias localidades. Tal vez esta fue su operación reciente y más vistosa, la del centro comercial, pero no había sido la única. Esta estructura criminal estaba involucrada en robos en varias localidades. De hecho, la operación de captura se hizo tanto en la localidad de Bosa, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. Y operaba en diferentes sitios de la ciudad. Luego, la que se alidia es toda la ciudad. Esto no es solamente un alivio para el centro comercial que fue víctima de este robo, el centro comercial Gran Estación, a quienes le agradecemos profundamente su colaboración con su equipo de seguridad, con sus cámaras. Estamos haciendo un trabajo coordinado con la ciudadanía, con las empresas de seguridad, de vigilancia, que también tienen cámaras, que como en este caso nos ayudan a hacer la investigación, y por eso en menos de 2 semanas, casi de manera inmediata, hemos logrado tener este resultado. Con esta entonces
Es la octava banda que desarticulamos este año. También desarticulamos la banda de los masivos, de los magníficos, de la semana, perdón. La Sonora, Esparta, los Carro Loco y los Sete. Son 72 bandas. Son 72 bandas del año, 8 esta última semana. 72 bandas hemos desarticulado en el año, 8 esta última semana, y ese es el trabajo conjunto que acordamos hacer. ¿Se acuerdan que los invitamos a nuestra rueda de prensa contándoles cuál sería el nuevo modelo de seguridad en la ciudad de Bogotá? De manera que nos complace no solamente que ese trabajo conjunto y coordinado lo estemos haciendo, liderado por nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, por la Fiscalía en su seccional Bogotá. A veces tenemos que hacer operaciones que trascienden la Fiscalía de Bogotá, por eso contar con el apoyo de la doctora Carmen Torres también es muy importante, porque a veces hay operaciones, la de la semana pasada que anunció el señor presidente, por ejemplo, de haber capturado a los miembros del ELN que estuvieron involucrados en el atentado a nuestros cadetes. Esa fue una operación de carácter nacional. Buena parte de la operación se hizo en Bogotá, pero también venía de otros departamentos. A veces hay estructuras criminales de esa envergadura. Hay otros que son de Bogotá y por lo tanto se coordinan aquí. Yo quiero terminar invitando a los ciudadanos a que trabajen con nosotros. A Bogotá la cuidamos entre todos. A los comerciantes, a los empresarios, a las compañías de seguridad, a los taxistas, que trabajen con la alcaldía, con la Secretaría de Seguridad, que está trabajando con ellos, organizando mesas con ellos para que compartamos información, cámaras, y logremos apoyar el trabajo institucional que hace nuestra policía y nuestra fiscalía para lograr desarticular estas bandas. 72 bandas criminales han sido desarticuladas en lo corrido de este año. En esta última semana, 8 bandas. Una de ellas, esta que cometió ese, entre otros, robos en el centro comercial Gran Estación, la banda Cronos. De manera que aquí vamos a seguir trabajando con todo el amor por Bogotá, cuidándola de la pandemia y cuidándola de la delincuencia, porque no vamos a bajar la guardia en ninguno de los dos escenarios. Muchas gracias a todos. Alcaldesa, muchas gracias. Vamos a continuar con una ronda de preguntas. Agradecemos por favor a los colegas que se acerquen a este micrófono. Comenzamos por favor con Fabián Forero de Red Más Noticias. Se prepara José David Rodríguez de RCN Radio. Alcaldesa general, a todos muy buenos días. ¿Qué se sabe del tema de otro hurto que fue también muy mediático, que fue en un edificio de Santa Bárbara? ¿Se tienen algunos resultados concretos sobre este caso? Sí, nosotros tenemos todas las semanas un plan de trabajo que revisamos. Yo reviso personalmente con el señor general, con el doctor Juan Manuel de la Fiscalía, con el secretario de Seguridad. Una vez a la semana yo reviso personalmente cómo vamos en el trabajo de bandas. Detrás de esa banda de delincuentes que también hizo un robo en el edificio del barrio Santa Bárbara, en Usaquén, también está avanzando la investigación, y ten la plena certeza de que esa también será una banda desarticulada, capturada y encarcelada. La banda completa. Si queremos controlar y proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, no basta con capturar al ladrón de turno. Tenemos es que desarticular toda la banda. Ese es nuestro plan de trabajo, así lo estamos ejecutando. Ten la plena certeza de que esa banda también va a caer y también la vamos a encarcelar. Invitamos a José David Rodríguez de RCN Radio y prepara por favor Diana Giraldo de CMI. Hola alcaldesa, buenos días. Quiero preguntarle sobre la situación en Cedritos. En las últimas horas hubo pelea entre los vecinos, algunos rapitenderos, el tema de la seguridad, los vecinos dicen se viene incrementando. ¿Qué realmente está pasando en Cedritos? Y la segunda pregunta, ya que está la Fiscalía y la Policía, quiero preguntarle el tema de las URI. La personería prendió las alarmas porque dicen que ya son más de 400 casos positivos entre policías y detenidos. Esas dos preguntas, alcaldesa, gracias. Entonces, en Cedritos hubo un hecho lamentable de disputa entre unos rapitenderos, migrantes de origen venezolano, y unos ciudadanos. Yo quiero decir que Bogotá acoge con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto a la población migrante, que la hemos atendido en educación, en salud, en empleo,
con todo el cariño y con todo el amor. Pero yo lo dije en la campaña y lo estamos haciendo aquí. Migrante o colombiano que esté involucrado en actos delictivos, a la cárcel, y si es migrante, deportado. Porque lo que no puede ocurrir es que Bogotá abra sus puertas con todo el amor y unos pocos migrantes venezolanos terminen actividades delincuenciales, criminales o en confrontaciones con cualquier otro residente de la ciudad. ¿Cuántos hemos deportado hasta el momento? Alcaldesa, en conjunto con Migración Colombia no hay un día, por lo menos de la semana, en donde no se esté deportando venezolanos que han cometido delitos en Bogotá. Hay un trabajo permanente con policía y precisamente con fiscalía en la identificación y sobre todo en el proceso mismo de trámite administrativo para esa deportación. Y allí hemos contado con el apoyo, en el caso de la deportación, de Migración Colombia. Por el hecho mismo y por el hecho de no intentar no estigmatizar, con Migración Colombia quedamos que vamos a entregar un reporte semanal de esas deportaciones, más el número que en casos específicos con relación a este hecho. Es importante lo que acaba de decir Hugo. No se trata de estigmatizar a la población migrante. La inmensa mayoría de la población migrante es gente trabajadora, que le está aportando a la ciudad, que está creciendo con nosotros y cuidándose con nosotros. Pero los pocos casos que haya de gente involucrada en riñas, en homicidios, en hurtos, no solamente lo procesamos ante la justicia, sino que también aplicamos la deportación, porque justamente es la figura que existe y la vamos a seguir avanzando. Sobre el tema de URIs y estaciones, seguimos en condiciones muy difíciles de hacinamiento. Estamos a la espera, nos ha dicho el IMPEC que va a reiniciar a partir del 15 de julio, fue que nos dijo, ¿verdad? A partir de, ¿qué nos tiene en buena medida en ese hacinamiento? Que por la pandemia, el IMPEC no estaba recibiendo a presos que le corresponden a las cárceles nacionales. Nos ha anunciado el señor director del IMPEC que a partir del 15 de julio nos empiezan a recibir nuevamente condenados en cárceles nacionales. Eso nos va a permitir redistribuir capturados en nuestras propias instalaciones, bajar las condiciones de hacinamiento y continuar todas las semanas, como lo venimos haciendo con Fiscalía y la Policía, la captura de nuevas bandas y nuevas estructuras criminales que desarticulamos. De manera que confiamos en que la situación va a empezar a mejorar con esta reapertura nuevamente de cárceles nacionales que nos van a empezar a recibir presos a partir del 15 de julio. Invitamos a Diana Giraldo de CMI, se prepara Sara Gudelo de Noticias RCN. Gracias, buenos días para todos. Alcaldesa y general, quisiera preguntarles primero por el perfil de estos delincuentes, qué rol cumplieron durante el robo y la nacionalidad de los capturados. Y lo otro, alcaldesa, tengo la necesidad de preguntarle también por el tema de las UCI, de los respiradores que prometió el gobierno nacional, ¿cuántos han llegado? ¿Cuántos ya están instalados y operando? Porque hay una preocupación de las asociaciones y colegios médicos en Bogotá que dicen que no hay lugar y tampoco que no hay quien las opere, no hay personal suficiente. Te respondo lo de las UCIs y le dejo la palabra al general para la extensión. Precisamente por eso, quienes tal vez no entendían por qué nuestra preocupación de que se anticipara la entrega de los ventiladores, espero que hoy lo entiendan. Es porque al ritmo de crecimiento de pacientes que requieren cuidado intensivo que veníamos, evidentemente íbamos a sobrepasar el 75% de ocupación, como ha ocurrido. Hoy ya estamos en el 83%. Yo le agradezco al señor ministro de Salud que entendió nuestra preocupación, como las cifras lo están demostrando, era una preocupación fundada. Las entregas de los 305 ventiladores que nos anunciaron, hasta ahora realmente solo han llegado 75 del Ministerio de Salud. Son 75 que ofrece el Ministerio de Salud, 230 que ofrece la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los 75 que entregó el Ministerio de Salud, y por eso vuelvo y repito una cifra que ya había dado. Una vez se anuncia la entrega de un ventilador,
se demora por lo menos una semana entre el anuncio y que eso entre efectivamente en el inventario de UCIs disponibles. Porque los proveedores del Ministerio de Salud tienen que programar la entrega en cada hospital, verifican la instalación de redes de oxígeno. El hospital que lo recibe certifica el equipo adicional al ventilador que esté disponible y el personal. Todo eso, como ocurrió con los 125 que nos entregaron primero. Entre el anuncio y que eso entre al inventario, pasan por lo menos 8 días. Por eso era tan importante que anticipáramos la entrega. De los 305 han entrado 75 formalmente. Deben entrar hoy ya al inventario. Y los otros 230 ya tienen una programación de entrega que acordamos este fin de semana con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el doctor Plata, a quien le agradezco que estuvieron todo el fin de semana trabajando con nuestra Secretaría de Salud. Tenemos un cronograma de entrega esta semana de esos 230 adicionales. Entonces, se programa la entrega esta semana y empiezan a entrar paulatinamente a 8 días de diferencia en el inventario. Así es el cronograma. 8 días se toma la instalación, certificación, entrenamiento del personal, todo eso lo hacen los proveedores de esos ventiladores. Hacen la entrega, la instalación física, certifican la conexión de redes, entrenan al personal, son 8 marcas distintas de ventiladores. Los proveedores del nivel nacional entrenan al personal que lo recibe. Todo ese trámite toma por lo menos 8 días, de manera que entre el anuncio y la programación día por día en cada hospital, a los 8 días eso entra efectivamente a inventario. Entonces, hoy que va a entrar al inventario, los 75 que se programaron la semana pasada, que entregó el Ministerio de Salud. Esta semana se empieza a ejecutar el cronograma de instalación de los 230 adicionales que ofreció la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el FOME. De esos 230, déjame te confirmo el dato, para no dar un dato impreciso. De esos 230, a ver, hay 134 que ya tienen fecha de instalación en el hospital programada esta semana. Entonces, conclusión, 75 se anunciaron y se instalaron la semana pasada, entran esta semana en inventario, 75 que entregó el Ministerio de Salud. Esta semana se entregan 134 del FOME, que entrarán en inventario la siguiente semana. Y así los otros 96 restantes, para completar los 230, se programan la instalación la próxima semana y entran la siguiente inventario. Siempre hay una semana de diferencia entre la entrega y la entrada al inventario de UCIs. ¿Bueno? Porque ese es el tiempo que se toma que el instalador llegue al hospital, lo instale, certifique los gases, entrene al personal del hospital que lo recibe hasta que entra a inventario. Precisamente por eso, porque yo ya sabía con el equipo de salud que esto tiene estos tiempos, fue que le rogamos al Ministerio de Salud que nos anticipara la entrega, porque ustedes se imaginan, si todo eso llega hasta agosto, ya es muy tarde. De manera que por eso subió el índice de ocupación, porque hasta ahora viene ese cronograma de instalación, pero todavía tenemos todo el tiempo a quien atender. No tenemos nunca un paciente que necesite UCI y no se le pueda asignar uno. Así es. La semana pasada se anunció y se programó la entrega de 75, esos 75 entran en inventario esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134, esos 134 entran en el inventario la próxima semana. ¿Sí? Y los, son 230 creo en total, entonces nos quedarían, venga les confirmo, nos quedarían 96 del FOME.
Esos 96 se programa su instalación la próxima semana y entra en inventario la siguiente. Eso es lo que hemos acordado con el Ministerio y por eso van a ir fluctuando las cifras, pero lo importante es que Bogotá todo el tiempo tenga la certeza de que quien necesita hospitalización la tiene asegurada y quien necesita UCI la tiene asegurada. Nosotros vamos a tener, que fue lo otro que acordamos con el señor Ministro de Salud, ¿se acuerdan? Con el Ministro de Salud acordamos dos cosas. Anticipar el cronograma de entrega, como se los acabo de decir, 75 la semana pasada, entran al inventario a esta, 134 esta semana, entran al inventario la próxima semana, 96 se instalan la próxima semana, entran al inventario en 15 días. Y lo segundo que acordamos con el señor Ministro de Salud es hacer un puesto de mando unificado para control de la pandemia este viernes. Está convocado este viernes a las 9 de la mañana, de manera que este viernes decidiremos qué otras medidas adicionales a las ya anunciadas tomaremos respecto al manejo de la pandemia. Continuamos entonces con Sara Agudelo de Noticias RCN. Por favor, se prepara Héctor Rojas de Noticias Caracol. Hola, buenos días. Si quiere, tengo dos preguntas. UCI y este caso, pero general, yo creo que pronto el general me contesta esta. Esta mañana en Noticias RCN sacamos una denuncia que el comandante de la policía de Fontibón le estaría poniendo cuotas a sus uniformados o a las personas que hacen parte, a los policías que hacen parte del CAI para cobrar comparendos por la pandemia. Incluso unos dicen que es obligación llevar un número de comparendos al día porque si no les abrirían un proceso disciplinario. ¿Qué tiene que decir la policía frente Eso a es este tema? absolutamente falso. Nosotros no tenemos cuotas de imponerle comparendos a ningún ciudadano en Bogotá. Esa no es la manera como trabaja ni la alcaldía ni la policía. Nosotros tenemos estrategias como focalizar la desarticulación de bandas causantes de homicidio, desarticular la banda completa. Y lo mismo la desarticulación de bandas en hurto, en general, y tenemos un tercer plan específico para controlar el hurto de bicicletas. Son los tres planes que en este momento estamos avanzando. Esos planes tienen estrategias, responsabilidades institucionales y metas que debemos lograr en el transcurso del año. Pero es absolutamente falso. El señor general, yo le pido que verifique con ese comandante, porque ni el general tiene mi instrucción de poner una cuota, ni él le ha dado esa instrucción a ningún comandante. Vamos a verificar qué malentendido puede haber en Fontibón, pero esa no es la instrucción que tienen ni el señor comandante de la Policía Metropolitana, ni que él le haya dado a los comandantes locales. La instrucción que tenemos es la de ejecutar estas tres estrategias: desarticulación de bandas de homicidio, desarticulación de bandas de hurto y, en particular, bandas relacionadas con hurto de bicicletas. Son tres estadísticas que tenemos, pero en ningún caso aquí le ponemos a un policía una cuota que debe cumplir de sanción ni de comparendos, porque eso para lo que se presta es para abuso de autoridad. Eso está comprobado. Cuando ese tipo de medidas de presionar a un policía para que rinda con un resultado diario se pone, eso lo que termina es en abuso de autoridad. Eso ya lo sabemos del pasado y por eso esa no es la instrucción que se da. Vamos a verificar el caso que denunció RCN, pero esa no es la instrucción que tienen los comandantes de Policía de Bogotá, porque termina en abuso de autoridad. Eso sale mal. De manera que por eso no se ha dado esa instrucción. Alcaldesa, y usted ahorita estaba haciendo las cuentas de las UCI. 305 ventiladores, digamos, le prometió, le entregó el ministerio la semana pasada. Me anunció, pero es que la entrega no fue que llegaran los 305 al tiempo, vuelvo, insisto. De esos 305 anunciados, se programó la instalación de 75 la semana pasada. Como eso se demora 8 días entre que se hace la instalación, se certifica, se capacita y entra al inventario, esos 75 entran al inventario esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134, de manera que esos 134 se verán en el inventario la próxima semana. La siguiente semana se programa la instalación de 96. Esos 96 entrarán al inventario la siguiente semana. Ese es el cronograma acordado según las entregas que hizo tanto Ministerio de Salud como FOMO. Pero entonces, esos 230 que hacen falta, ¿dónde están? ¿Los tiene el ministerio? ¿Están guardados en una bodega? Los tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ella es la que los tiene en bodega. Y ella los pasa de esa bodega
al hospital que nosotros indicamos que está listo para recibirlo. Entonces la entrega se hace directamente de las bodegas del FOME, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, al hospital, en el cronograma que hemos ido programando. Y entonces si hoy empiezan a bajar, pues, o a llegar, o a que se contabilicen en Salud Data, por decirlo así, esos nuevos ventiladores, se supondría que hoy debería comenzar a rebajar, a disminuirse el porcentaje de ocupación. Pero todo el tiempo nos va a pasar que entran unos UCIs, pero se copan. Es que la velocidad a la que se copan diariamente es muy alta. Es muy alta. Entonces, todo el tiempo, ese es el costo. Yo le pedí al señor presidente que consideráramos una cuarentena general. Si no la vamos a hacer, evidentemente Bogotá va a estar por encima del 75% de UCIs. Evidentemente. Cada semana llegan unas. Hoy va a pasar, vas a ver, que estamos en el 83. Como entran 75 al inventario, baja otra vez a 75. Y en el transcurso de la semana vuelve y sube. ¿Hasta cuándo? Hasta que la próxima semana entren los 134 que entran la próxima semana a inventario, ¿sí? Al inventario de Salud Data. Ahí vuelve y se alivia la situación, pero vuelven y se ocupan. Todas las semanas va a pasar eso. Se alivia temporalmente y vuelve y se ocupa. Se alivia temporalmente y vuelve y se ocupa. Pero yo quiero que la ciudadanía tenga claro y que por favor en esto no haya mezquindad ni mentira. No es cierto que haya ventiladores en bodega porque no estábamos preparados para instalarlos. Eso es falso. Eso es absolutamente mentira. Aquí nadie se está quedando con un ventilador guardado. ¿Qué necesitábamos para instalarlo? Lo tenemos claro y programado con los respectivos hospitales públicos y privados. La programación es así, tal cual se las he dicho y se ha acordado con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud fue el primero que entregó la programación de sus 75 ventiladores. Se programó y se empezó a instalar la semana pasada. Esos 75 entran en el inventario de Salud Data esta semana. Esta semana se programó la instalación de 134. Esos 134 entran en el inventario de Salud Data la próxima semana. La próxima semana se programó la instalación de los últimos 96. Esos 96 entran la siguiente semana y así, escalonadamente. Pero es absolutamente falso que sea por el Ministerio de Salud o por el FOME o por la alcaldía haya un ventilador guardado sin usarse. No, todo está programado en las entregas que se han acordado con las entidades tanto del Ministerio de Salud como de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Muchas gracias, alcaldesa. Hay una pregunta antes de continuar con Héctor Rojas por Facebook Live de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde también nos siguen, para el general Óscar Gómez Heredia, y dice: general, si es posible hablar de los perfiles de cada uno de los capturados, qué papel tuvieron en el hurto y un detalle especial del momento de la huida de estos delincuentes. Bueno, nosotros ¿qué pudimos evidenciar en la investigación? El perfil criminal de estos delincuentes es alto. Alto porque todos tienen antecedentes por concierto para delinquir, por hurto, por homicidio, por violencia intrafamiliar, entre otros. Además, logramos evidenciar de que había una distribución de tareas en el momento de cometer los delitos. Igualmente, en las vigilancias y seguimientos que realizamos, logramos determinar de que ellos hicieron algunas acciones para esconder la evidencia. En el caso de Angie, cambió su aspecto físico. Si observamos y recordamos el momento del hecho, ella era pelirroja. Cambió su color de cabello y su contextura. Alias Julio se cambió de lugar de residencia. Precisamente el día de ayer, después de que vivía en Ciudad Bolívar, en Perdomo, se trasladó para la localidad de Bosa. Pensó que allá no le íbamos a llegar. Alias Gucú, que conducía un vehículo de servicio público, precisamente porque conocía la ciudad, sabía por qué calles
y por qué sitios podía evadir la acción de las autoridades. Es decir, estos delincuentes, el impacto que hoy estamos dando a esta estructura criminal es importante para la ciudad. Además los tenemos en 8 eventos más en diferentes sitios de la ciudad, donde habían realizado atracos a mano armada. Ese es el perfil de estos criminales. Muchas gracias, general. Invitamos entonces a Héctor Rojas. Se prepara José Luis Pertus de Blue Radio. General, en estos momentos estamos en directo para Noticias Caracol ahora y quisiera que nos describiera, además de estos elementos probatorios que usted nos cuenta, el tipo de armas que utilizaron y si esos hacen parte de la investigación y de lo que se presentará la Fiscalía ante un juez de la República. Bueno, decirles que lo que logramos evidenciar en el momento que se presentaron los hechos, que estos delincuentes ingresaron con armas de fuego. Aquí habían 5 personas que inicialmente ingresaron al centro comercial. Unas de ellas con pistolas, con silenciador, otras con revólver. Y dentro de la investigación, estas 5 personas capturadas, 4 colombianos y 1 de nacionalidad venezolana, tenían los diferentes roles. La persona que intimidaba a los vendedores de este local comercial portaba una pistola con silenciador. Eso es lo que evidenciamos en el video. Ya tendremos que avanzar en la investigación, primero para identificar y lograr ubicar dónde están esas armas. Eso será producto porque acá no para la investigación, nosotros vamos a seguir avanzando. Les decía al comienzo que esta es la primera fase, porque seguramente estos delincuentes tienen otros cómplices y no van a quedar impunes. Y básicamente lo que utilizaron fueron vehículos, motocicletas y armas de fuego tipo pistola y revólver. General, ¿de dónde se saca este armamento? Pues se ve sofisticado, las armas de largo alcance con silenciadores, ¿de dónde sacan eso? A ver, sí, yo quiero... No digas cosas que no corresponden a la verdad. No son armas de largo alcance, son pistolas. Una de ellas con silenciador, no es nada sofisticado. Ahora es grave que ocurra, por supuesto, pero no son armas sofisticadas ni de largo alcance. Eso que acabas de decir es falso, estás mal informado. Son revólveres y pistolas. Una de ellas tenía silenciador y la estructura completa se ha desarticulado. Y lo importante de esto es que no solamente ir detrás de la banda que ya estaba involucrada en otros hechos delictivos, sino sobre todo que junto con la doctora Carmen, con el doctor Juan Manuel, con toda la Fiscalía General de la Nación, logremos imputarles delitos de la gravedad de lo que hacen, para que no entremos en este círculo vicioso del pasado, que se captura el ladrón hoy y queda libre mañana. Esta es una banda que hoy queda judicializada por lo menos por 4 delitos: hurto calificado, hurto agravado, concierto para delinquir y además secuestro simple. Es un conjunto de delitos muy serios que tienen varios años de pena previstos en el Código Penal, pero además que se están judicializando en conjunto, justamente para evitar que sigan delinquiendo o que, como ha pasado antes, que es muy desafortunado y eso es lo que queremos que no siga ocurriendo, se captura el ladrón y queda libre mañana. No quedan libres, porque no es un hurto simple, simplemente lo que se les está calificando. Se les está calificando 4 tipos de delitos distintos, de gran gravedad, tan grave como lo que hicieron, justamente para que la pena y la cárcel que van a pagar eventualmente por estos delitos también sea correspondiente a la gravedad. Alcaldesa, gracias. Antes de ir con José Luis Pertus, hay una pregunta del colega Carlos Díaz de Canal de Capital Radio para el general Óscar Gómez Heredia. Dice: ¿cuál fue la línea de investigación para dar con la captura de estos delincuentes? ¿Qué herramientas utilizaron? Bueno, la línea de investigación corresponde a un programa metodológico que es diseñado por la Fiscalía General de la Nación junto con investigadores judiciales, investigadores de Policía Judicial. Allí, primero, como les indiqué anteriormente, se hace un barrido de cámaras
evaluamos 120 horas de video, hicimos unos estudios morfológicos porque estos sujetos ingresaron con tapabocas. Tuvimos que hacer un análisis de los diferentes eventos donde se habían observado estos delincuentes. Entrevistas, vigilancias y seguimientos. Y ese conjunto de diligencias nos llevaron a tener el suficiente material probatorio y solicitamos la respectiva orden de captura, la cual hicimos efectiva en las últimas horas. Gracias, general. Continuamos entonces con José Luis Pertús de Blue Radio. Se prepara Héctor Santiago Guamán de La Cariñosa, RCN Radio. Muchas gracias. Muy buenos días, alcaldesa, la doctora Carmen, al general. Quiero arrancar, son dos preguntas también igual que mi colega, tema de seguridad y tema de UCIs. A la doctora Carmen solamente quería preguntarle sobre la relación que puede existir entre esta banda y esos que están publicando sus crímenes por Instagram. Hay una internacionalización del crimen en Bogotá, es decir, ya cada vez son menos los que son connacionales capturados y son más venezolanos. Tenemos roba una joyería, terreros en Ciudad Bolívar, grupos anunciando crímenes en Instagram. ¿Qué pasa ahí? ¿Ese fenómeno está o no sucediendo en la capital, doctora Carmen? Bueno, la desarticulación de organizaciones delincuenciales, no solo en Bogotá, sino en todo el país, obedece a las líneas de priorización que han sido establecidas en el direccionamiento estratégico que se ha preparado desde el despacho del señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa, para atacar a aquellos delincuentes y aquella delincuencia organizada que afecta la seguridad ciudadana. Es por ello que, como usted lo menciona, se han impactado y se han desarticulado organizaciones en donde sus integrantes no son solo colombianos, también hay miembros extranjeros. Y el tema de la internacionalización de estas organizaciones, he de decirle que inicialmente se verifica su actuar en el territorio colombiano. De hecho, en este momento en la seccional Bogotá se vienen trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, las policías judiciales, de la Policía Nacional, del CTI, la articulación con la administración distrital, bandas que tienen injerencia no solo en Bogotá, sino en un resto de ciudades del país. Y de acuerdo con el análisis que se haga, teniendo en cuenta estos lineamientos de priorización, se va a lograr en un momento determinado y se informará de manera oportuna si efectivamente estas bandas están siendo internacionalizadas, es decir, que contemos con un delito que trasciende nuestras fronteras. Entonces, esto es un resultado que hasta el momento hemos obtenido, que continuamos en la lucha por la seguridad ciudadana como línea primordial y priorizada por el señor Fiscal General de la Nación. Alcaldesa, muchas gracias, doctora Carmen. Alcaldesa, yo, qué pena ser tan reiterativo un poco de pronto el tema UCIs. Ya usted nos ha explicado ese proceso, ese trámite que hay entre que llegan y se entregan. Hermano, ya lo he explicado. Pero tenía la pregunta sobre la capacidad laboral de esas personas, la capacitación. Ya lo he explicado dos veces, mi hermano. Bogotá cuenta con el personal, sabemos qué personal se necesita. ¿Cuánto? Lo estamos trabajando con los hospitales privados. El 90% de los hospitales en Bogotá son privados. Lo reciben ellos, sabemos que se necesitan intensivistas, médicos de varias especialidades, equipo de enfermería, y llevamos meses preparándonos para esa ampliación. De manera que la instalación de una UCI no es un ventilador. Una UCI es un ventilador más otros equipos, más una cama hospitalaria, más un personal. Toda esa instalación toma 8 días. Así pasó con los primeros 125 que nos anunciaron. Entre que anuncian el ventilador, que efectivamente programan la entrega al hospital, se hace la instalación, la verificación de gases, la capacitación al personal, porque es una marca nueva que ellos no manejaban. Hay que entrenar al personal que va a utilizar los equipos, entrenarlos. Eso es parte de lo que el gobierno nacional ofrece, esa capacitación. Esa capacitación la certifican ellos. Hasta que culminan todo ese proceso, eso toma 8 días. Así pasó con los primeros 125 que entregaron, así pasó con los 75 que entregaron de primero en el Ministerio de Salud, y por eso se programa. Una semana se entrega y se instala, y a los 8 días se certifica y entra al inventario de Salud Data. Nosotros no podemos contar ventiladores en cajas,
Tenemos que contar ventiladores con los demás equipos, con el personal, con gases y con capacitación realizada y certificada por el Ministerio de Salud. Eso se toma 8 días, por eso se programa una semana, entra el inventario la siguiente y así sucesivamente, como ya he explicado 3 veces. Alcaldesa, muchas gracias. Continuamos con Héctor Santiago Guamán de La Cariñosa y finalizamos con Óscar Murillo del Tiempo. Gracias, muy buenos días. A ver, una duda que nos queda y es algo importante que hizo la policía en su investigación general para usted. Más cerquita, mi hermano, para que les escuchemos mejor. ¿Cómo es que estos individuos tenían un plan de fuga y se les frustra de un momento a otro al salir del centro comercial? Es sencillamente eso. No sabemos por qué se le frustró, pero lo importante es que no importa cómo hayan salido, hubieran podido salir en un vehículo de ellos. Lo que sabemos es que salieron amedrentando a un taxista, en la práctica lo secuestraron y lo obligaron a que los llevaran a Ciudad Bolívar. Lo importante es que la capacidad de investigación judicial, revisando cámaras, haciendo inteligencia, haciendo análisis morfológicos, en menos de 2 semanas capturamos a la banda completa, la judicializamos completa por 4 delitos de alta gravedad, de manera que no van a quedar libres mañana. Porque ladronzuelo solo para que quede libre al siguiente día. Lo que realmente va a ir mejor, va a permitir que las cifras de reducción de hurto se mantengan, es que las bandas completas de 4 miembros, de 5 miembros como esta, de 8 miembros que hemos capturado en el pasado, en este año hemos capturado 72 bandas y las hemos desarticulado y están presos, no fue que quedaron libres al siguiente día. ¿Por qué? Porque son fruto de unas capturas de un proceso de investigación riguroso, como ya lo ha explicado la doctora Carmen, en un plan estratégico de la Fiscalía General de la Nación, también de la Alcaldía de Bogotá y de la Policía Metropolitana. Aquí estamos trabajando en conjunto, institucionalmente, desde que empezó la alcaldía. Por eso tenemos estos resultados. Tenemos resultados positivos en 7 modalidades de hurto. Y tenemos 2 problemas, uno en homicidio, otro en hurto a bicicletas, que en el mes de junio subió, razón por la cual tenemos un plan en ejecución para recuperar y mejorar esos 2 indicadores y que sean los 8 indicadores, no solo 6, sino los 8 que sigan mejorando en Bogotá. 6 van a la baja, están mejorando. El hurto a celulares está bajando, el hurto en Transmilenio está bajando, el hurto a personas está bajando, el hurto a motocicletas está bajando, el hurto a vehículos está bajando, el hurto de comercio está bajando. Esos 6 van bajando y el de residencia son 7. Hay 2 que subieron en junio, subió homicidio, subió hurto a bicicletas. Por eso tenemos 3 planes ejecutándose. Uno sobre homicidio para desarticular bandas relacionadas con homicidio. El 65% de los homicidios de Bogotá los están causando venganzas y ajustes de cuentas entre bandas criminales organizadas. Por eso tenemos que capturar y desarticular esas bandas. El hurto está organizado en bandas, no son personas desesperadas que un día empiezan a robar, no, son estructuras criminales organizadas. Por eso tenemos que desarticular las bandas. Llevamos 72, esta última semana 8. A esta la capturamos en menos de 15 días. Esa eficacia solo es posible por el trabajo conjunto de Fiscalía, Policía y Alcaldía, con las demás instituciones cuando es necesario. De manera que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir produciendo resultados en esa misma dirección. Muchas gracias, alcaldesa. Finalizamos aquí la rueda de prensa. Gracias a nuestros voceros, a los colegas, a quienes ya se les va a enviar el material de prensa correspondiente a los videos de las capturas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí seguimos cuidando a Bogotá de la pandemia y de la delincuencia sin descansar un solo minuto. Muchas gracias.